Vemos el problema número 6 y nos dice, una ventana rectangular está coronada por un semicírculo tal y como se indica en la siguiente figura. Fijaros, tenemos un rectángulo y arriba pues ese semicírculo que nos dicen. Nos dicen, sabiendo que el perímetro de la ventana es de 20 metros, A. Calcula el área de la ventana en función de su anchura X. Es decir, tenemos que obtener la función área en función únicamente de la variable X, que en este caso es la anchura de la ventana. El apartado B nos dice, calcula las dimensiones que ha de tener la ventana para que permitan la máxima entrada de luz. Es decir, tenemos que maximizar ese área de la ventana para que entre la máxima luz. Y el apartado C nos dice, calcula el valor de dicha área máxima. Es decir, en el apartado B habremos calculado ese valor de X que tiene que tener la ventana para que su área sea máxima y luego simplemente en el apartado C tendremos que sustituir ese valor de X en la función área para obtener ese área máxima. En el apartado A nos pedía calcular el área de la ventana en función de su anchura X y como dato nos daba el perímetro de esta ventana. Fijaros que la ventana consta de un rectángulo y un semicírculo. La anchura de la ventana nos han dicho que es X. Vamos a considerar la altura del rectángulo como Y. Y luego tenemos este semicírculo cuyo radio va desde el centro hasta el extremo, por tanto el radio es X medios. Vamos a recordar las fórmulas de área y de perímetro tanto para el rectángulo como para el círculo, porque vamos a utilizarlo a continuación. Entonces vamos a recordar primeramente las fórmulas y fijaros, área del rectángulo simplemente base por altura, perímetro del rectángulo pues la suma de los lados, área del círculo pi por r al cuadrado y perímetro del círculo 2πr. En nuestro caso no tenemos un círculo, sino que tenemos un semicírculo, pues estas mismas expresiones, pero divididas entre 2. Nos vamos a obtener ahora la expresión del perímetro para nuestra ventana, ahora que ya sabemos las fórmulas para el rectángulo y el círculo, y nos vamos al perímetro. Fijaros, perímetro que será pues la suma de este lado, luego tenemos este lado de aquí, por tanto será X más Y más Y, sería 2Y, y luego este arco de aquí, que sería el perímetro de un semicírculo, por tanto sería 2pi por r, perímetro de un círculo, dividido entre 2, ¿vale? Acordaros, perímetro del círculo 2πr, pues 2pi por r, el radio es pi medios, y luego dividido entre 2 porque tenemos un semicírculo. Fijaros que este 2 y este 2 se nos va, y al final nos queda X más 2y, pi por X partido 2. Vamos a reordenar un poquito esta expresión. Fijaros que tenemos aquí X y tenemos X. Vamos a agrupar esas X y fijaros que nos quedaría, esta X tiene delante un 1, esta X tiene un pi medios, por tanto nos quedaría 1 más pi medios y todo multiplicado por X. Hemos sacado factor común esa X, más el 2y que teníamos. Por tanto, ya tenemos la expresión del perímetro y esto equivale a ¿qué? A 20 metros. Ahora vamos a tener la expresión del área. Fijaros que el área de nuestra ventana va a ser el área del rectángulo más el área del semicírculo. El área del rectángulo simplemente base por altura, X por Y, y luego el área del semicírculo pues sería el área del círculo dividido entre 2. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, dividido entre 2 porque es un semicírculo. Acordaos que el radio era pi medios, todo eso elevado al cuadrado. Al simplificar, fijaros que hacemos el cuadrado, x al cuadrado y luego 2 al cuadrado, pero este 2 al cuadrado me quedaría como 4, pero al mismo tiempo está multiplicado por 2, nos quedaría aquí abajo 8, ¿vale? El cuadrado se aplica tanto a la x como al 2, al elevar el 2 al cuadrado me queda 4, pero luego se multiplica por este 2 y entonces nos quedaría dividido entre 8. Ya tenemos la expresión del área, pero fijaros que la tenemos en función de la X y de la Y. Y nos pedía que únicamente estuviera en función de la X, de la anchura. Para ello vamos a utilizar la expresión del perímetro. Vamos a despejar de la expresión del perímetro la Y y luego cuando tengamos despejada sustituiremos esa Y, que se le ha dado en función únicamente de X,
de manera que tendremos la expresión del área únicamente en función de la variable x. Por eso nos dan la condición esta de aquí, para que podamos expresar la función área en función de una única variable. Por tanto, nos vamos al perímetro que tenemos aquí y fijaros, vamos a despejar la y, entonces esto de aquí pasa restando, el 2 pasa dividiendo y nos quedaría igual a 20 menos paréntesis 1 más pi medios por la x partido 2. Vamos a simplificar un poquito, este 2 divide al 20 como a esta expresión de aquí, por tanto nos quedaría 20 dividido entre 2 nos quedaría 10, 1 dividido entre 2 me queda 1 medio, y luego pi medios dividido entre 2 me queda pi cuartos. ¿Vale? Ahora ya tenemos simplificada, pues vamos a sustituir esta y en la expresión del área. Fijaros, y así solo tendremos x dentro, ¿vale? Esto y la sustituimos por esta expresión de aquí. Pues nada, sustituimos, fijaros, nos quedaría esta expresión de aquí y ahora simplemente ya tendríamos la función área en función de una única variable, pero vamos a simplificarla porque luego vamos a tener que trabajar con esta función y cuanto más simplificada tengamos mejor. Fijaros, esta x multiplica al 10 y esta x también multiplica a este término de aquí, nos quedaría pues 10x y luego todo ese término de aquí que está multiplicada por la x al cuadrado. ¿Vale? Multiplicamos esta x por este y esta x por este segundo término. Ahora fijaros que aquí tenemos x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado. Podemos agrupar todos esos términos, pero cuidado que delante de este término, de todo este término, hay un signo negativo. Por tanto, si yo quiero agrupar estos dos con este pi octavo y lo quiero meter todo dentro del mismo paréntesis para sacar factor común, la x al cuadrado, lo voy a meter dentro de este paréntesis como menos pi octavos, fijaros, de manera que menos por menos me dé más, igual que tenía aquí, ¿vale? Simplemente es por este negativo, si lo quiero meter dentro del paréntesis, meter todos los términos juntos que tienen x al cuadrado, como delante tenía un negativo, pues le tengo que poner ese negativo de manera que menos por menos sea más como tenía aquí. Ahora vamos a agrupar estas pi's, ¿vale? Hacemos el cálculo, pi cuartos menos pi octavos, pues eso nos daría esto de aquí, ¿vale? Hemos hecho un mini común múltiplo, aquí 8, y al poner mini común múltiplo aquí el 8, pues esto multiplicamos por 2, fijaros, 2pi menos pi, partido 8, y ya simplemente hacemos este cálculo de aquí, 2pi menos pi, nos quedaría pi octavos, y ya tendríamos nuestra expresión del área simplificada en función únicamente de la x, ya no aparece por ninguna parte la y. Y ya podríamos pasar al apartado siguiente. En el apartado B nos pedía calcular las dimensiones que ha de tener la ventana para que permita la máxima entrada de luz. Es decir, lo que tenemos que hacer es maximizar nuestra función área. Y para ello lo que vamos a hacer es derivar esta función, la igualaremos a 0 y a partir de esa ecuación obtendremos el valor de x para el cual esa área es máxima. Por tanto, vamos a derivar nuestra función y fijaros, la derivada de 10x es 10, la derivada de este término de aquí, esto es una constante, se queda tal cual y únicamente tendríamos que derivar ese x al cuadrado que nos quedaría como 2x. Ya tenemos la expresión derivada, pero vamos a simplificar antes de igualar a 0. Fijaros que tengo este 2 voy a meterlo dentro del paréntesis y va a multiplicar a este término de aquí y a este término de aquí. Nos quedaría 2 multiplicado por un medio, el 2 y el 2 se nos va y se nos queda un 1, y aquí 2 octavos es lo mismo que un cuarto y luego por el pi. Ahora que la tenemos simplificada, pues simplemente vamos a igualar a 0. Igualamos nuestra expresión a 0 y despejamos la x. Al despejar la x, pues este 10 va a pasar al otro lado restando y todo lo que está multiplicando la x pasará dividiendo. Fijaros. El menos 10 que hemos dicho y luego todo lo que está multiplicando la x pasa dividiendo. Menos por menos nos queda más y fijaros, simplemente agrupando estos dos términos, haciendo mínimo con múltiplo, nos quedaría esto de aquí y este 4 pasa multiplicando arriba y nos quedaría al final 40 partido 4 más pi, que eso es aproximadamente 5,6010 metros.
Entonces ya tenemos ese valor teórico que nos da el área máxima, pero tenemos que comprobar si efectivamente es un máximo. Para comprobar que nos da ese área máxima, lo que tenemos que hacer es la segunda derivada del área y comprobar su signo. Si nos da negativo será un máximo, si nos da positivo sería un mínimo. Entonces vamos a comprobar que efectivamente nos da negativo y por tanto es un máximo. Acordaos que esto lo estoy haciendo con la segunda derivada, ¿vale? Que es al revés que cuando lo hacemos con la primera en funciones. Entonces, para comprobar eso que es un máximo, pues eso, hacemos la segunda derivada, tenemos aquí nuestra primera, pues vamos a volver a derivarla. Fijaros, el 10, la derivada de 10 es una constante, pues nada, se va. Y la derivada de este término de aquí, que está multiplicado por x, pues esto de aquí se queda tal cual, es como cuando derivamos 2x, pues le quitamos la x, pues esto es lo mismo, es una constante por x, le quitamos la x. Por tanto, al final nos quedaría esto de aquí. Y fijaros que la segunda derivada, como esto es una constante, esto es un número y está multiplicado por un signo negativo, todo siempre va a ser negativa. Por tanto, sí que es cierto que esto es un máximo. Ahora ya que sabemos que ese valor de x nos da un área máxima, ya podemos calcular el valor de la y. Acordaros que el valor de la y lo teníamos despejado del perímetro, habíamos despejado del perímetro esa y y habíamos obtenido esta expresión de aquí. Pues simplemente aquí sustituir ese valor de x. Podemos sustituirlo este de aquí o aproximadamente este. Yo sustituyo el valor exacto y simplemente he ido simplificando un poquito ese valor, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí, pues he ido simplificando, he agrupado estos dos términos. A continuación, fijaros que este 4 y este 4 se me va y me queda aquí multiplicado por 10. Esto lo he metido dentro del paréntesis, simplemente ir simplificando, ¿vale? Luego a continuación multiplicado el 10, lo he metido dentro del paréntesis. Y a continuación he hecho mini común múltiplo 4 más pi para toda la fracción, por tanto, al dividir este 10 por 4 más pi, pues lo multiplicamos arriba por 4 más pi para poder agrupar los términos de arriba, ¿vale? Nos quedaría 10 pi menos 10 pi, se nos va, nos queda 40 menos 20, nos quedaría 20 arriba y abajo más 4 pi, aproximadamente 2,8005, ¿vale? Eso sí, si queréis hacerlo de forma exacta, pues tenéis que hacer un poquito más de trabajo y si no directamente pones el valor aproximado y más sencillo. De las dos maneras sería correcto. Pues ya tenemos calculadas esas dimensiones para las cuales el área es máxima y nos vamos al apartado C. En el apartado C nos pedía calcular el valor de dicha área máxima. Fijaros que esta era la función área y ya tenemos el valor de la x para el cual el área es máxima. Lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor de la x en la función área. Sabemos que el valor de la x era 40 partido 4 más pi, pues simplemente sustituimos y simplificamos. Eso simplemente con la calculadora también lo podéis hacer y directamente os lo haría, ¿vale? Al final la expresión, lo podéis ir comprobando haciendo poquito a poco, nos queda 200 partido 4 más pi, que es aproximadamente 28,005, ¿vale? Y ya tendríamos el problema número 6 resuelto y nos iríamos ya a los problemas de probabilidad.